¿Qué tal? Yo soy Víctor Martínez. Una vez más nos encontramos en Lancaster, Pensilvania para nuestro programa Es Tiempo. La semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de este evento. Esta semana estaremos hablando sobre inmigración, uno de los temas importantes que se discutió durante la convención y uno de los temas importantes no solo para el Valle Lehigh, pero también para el país. Así que comencemos con nuestro programa Es Tiempo, hoy hablando de inmigración. Ahora estamos con el secretario interino del Departamento del Estado, Robert Torres. Secretario, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. De nada. En los últimos años ha habido un aumento de inseguridad sobre la validez de las elecciones. ¿Qué está haciendo el Departamento del Estado para asegurarse que las elecciones aquí son válidas? Bueno, desde 2016 nosotros estamos trabajando con el gobierno federal, específicamente con el Departamento de Seguro Nacional, con el FBI, para aprender si hay amenazas de elecciones que tenemos que responder para resolver. Y bueno, no es secreto que los latinos no salen mayormente para votar. ¿Qué podemos hacer nosotros, usted como secretario de departamento, para que los latinos puedan y estén motivados para salir a votar? Nosotros estamos promoviendo que todos salgan a votar, porque necesitamos que entiendan que esa es una manera de responsabilizar a los oficiales públicos y para tener una mano en las decisiones que se están tomando que afectan a nuestra comunidad. ¿Qué podría pasar si los latinos salen en gran número a votar? ¿Qué influencia tenemos nosotros? Bueno, si salen a votar, eso le va a tomar la atención a los oficiales públicos. O sea, es una manera de abrir esas puertas que quizá en el pasado ha estado encerrado para nosotros. Y este año, aún que nosotros no votamos para el presidente, este año es sumamente importante también para votar. ¿Y por qué es eso? Bueno, este año estamos votando por oficiales a nivel federal y estatal. Los años donde no estamos votando por presidente o por oficiales del Senado o Congreso a nivel federal son más importantes todavía porque estamos votando por oficiales que afectan nuestras comunidades a nivel local. Y estamos hablando de directores de la junta directiva, miembros del concilio de la ciudad donde vivimos. Esas personas que están en esos puestos tienen más influencia en nuestra vida cada día. Claro que sí. Háblame un poco de lo que ustedes están haciendo con el Departamento del Estado, con el Governor's Civic Engagement Awards. Es un programa que empezamos el año pasado y fue nuestro esfuerzo para promover con estudiantes a nivel secundario que se registren para votar. Y cada escuela que participó, si registraron más de 85% de los estudiantes, le dimos un premio para reconocer la escuela. Qué bonito. ¿Y hay escuelas en Lehigh Valley o en Redding que están recibiendo el premio? Todavía no he participado en una escuela de Lehigh Valley, pero en la área de Redding había una escuela, Governor Mifflin, que participó y se ganaron un premio en la primavera. ¿Y cuáles son los estudiantes que son elegibles? Los estudiantes son los que tienen 18 años el día de las elecciones o antes. Ok. ¿Y cuál es la última fecha para registrarse para votar aquí en el estado de Pensilvania? Para votar en las elecciones en noviembre, el 6 de noviembre, hay que registrarse antes de octubre 9. Es el último día para registrarse. Antes del 9 de octubre hay que registrarse. ¿Y cómo uno puede hacer eso? Bueno, uno puede ir a la oficina de elecciones del condado donde viven o puede ir a nuestro website, votespa.com, donde se puede registrar y lo pueden hacer en inglés o español. Entonces es una cita bilingüe. Exacto. Ok, qué bueno. Pues muchas gracias, secretario, por estar con nosotros. Regresamos ahora con Es Tiempo.
Join us October 26th for the third annual PBS 39 Good Neighbor Awards as we honor Father Daniel Gambit, Dr. Joseph Roy, and Marcy Ronald Lesko. emceed by Bethlehem native Danny Roebuck, the event will continue with a good-natured roasting and toasting of Father Gambit, featuring the Honorable Charlie Dent, Lee Butz, David Jandal, Jamie Musselman, and Tony Iannelli. To become a sponsor or to purchase tickets, visit our website or contact Maria Esposito. Estamos de regreso con nuestro programa Es Tiempo desde Lancaster, Pensilvania, en la Convención Latina 2018. Hablando hoy específicamente del tema de inmigración, nos acompaña el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Lehigh Valley, Víctor Salicetti. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tenerme, Víctor. No podemos hablar de la comunidad hispana, no podemos hablar del impacto de la comunidad hispana en Pensilvania y en los Estados Unidos sin hablar de nuestro impacto económico. Sí, no, bueno, el impacto económico... Y voy a hablar específicamente de Lehigh Valley, aunque es común a través de todo el país. Es súper importante. Como Cámara Latina, estamos obviamente apoyando la inmigración, apoyamos a los pequeños empresarios que hacen un impacto tremendo. Yo soy un pequeño empresario y no solo tengo latinos trabajando para mí, pero tengo personas... anglosajonas. Anglosajonas, gracias. O sea que no solo soportamos a nuestra comunidad latina, pero a todo el país. Hay una percepción de que el hispano viene aquí a trabajar, pero también hay muchos hispanos que vienen aquí con el deseo de crear su propia compañía en nuestra comunidad. Vemos bodegas, vemos barberías. El hispano no tan solo viene con el deseo de trabajar, pero también de crecer. Absolutamente, y no solo los pequeños empresarios, como tú dices, pero también los profesionales. Tenemos tremendos profesionales en todo tipo de ingeniería, doctores. Un ejemplo es migración de Venezuela, que desafortunadamente está pasando por un momento difícil. Hemos recibido bastantes doctores y doctores muy bien preparados. En nuestra área, lo que es Allentown, Easton, Bethlehem, Reading, nuestra cobertura, del punto de vista de la Cámara de Comercio Hispana, hemos visto un impacto grande, hemos visto un crecimiento en los últimos años de pequeños negocios, de inmigrantes que han crecido, de que han establecido sus negocios. Sí, de verdad, entre cuando hubo la baja de desempleo en el 2008, hemos empezado a ver un crecimiento bastante rápido. Primero, la gente no conseguía trabajo y crean sus propias empresas. Y bueno, y eso es parte de la Cámara que estamos haciendo, tratando de apoyarlos. Damos clases, cursos de cómo comenzar tu negocio, cómo registrarte como una compañía minoritaria para tener una mejor oportunidad de conseguir trabajo. Vamos a hablar de lo que es abrir negocios, porque eso es lo que ustedes trabajan. Para eso es que tenemos la Cámara de Comercio, para ayudar a estos pequeños negocios. Y mucha de nuestra gente tiene a lo mejor el capital y piensan que a lo mejor rentando un espacio en una esquina ya tienen un negocio. Pero necesitan tener conocimiento legal, necesitan tener conocimiento bancario. ¿Y cómo ustedes en la Cámara ayudan a estos pequeños negocios? Bueno, primero tenemos un programa de mentorship para ayudarlos. Y eso me pasó a mí, la Cámara me ayudó mucho cuando yo empecé mi compañía hace casi 15 años. Pero damos cursos, ayudamos cómo registrarse como compañía minoritaria y la recomendación que le damos es que empieces a armar tu equipo que te apoyo para todos los recursos que vas a necesitar como empresario. Expandir. Muchos comerciantes hispanos tienen su negocio, quisieran abrir una segunda sucursal, quisieran expandir, sí. A lo mejor está en Allentown, quieren abrir un segundo negocio en Bethlehem. Sí. ¿Cómo la Cámara de Comercio les ayudaría a eso? Bueno, lo que tratamos de hacer es conectarlos con las personas que le podrían dar el financiamiento y también el asesoramiento para poder expandirse. Eso es importante que cualquier dueño de negocio o cualquier aspirante a querer tener su propio negocio se comunique, se involucre con la Cámara de Comercio. Sí, bueno, ese es nuestro enfoque, ayudar a crecer los pequeños empresarios. Y en la Cámara también ayudamos no solo a las empresas latinas a entrar al mercado anglosajón, pero igualmente ayudamos al mercado anglosajón a llegar al mercado latino, porque al finalmente, si esas compañías crecen, van a contratar a latinos también. De la manera que lo vemos, somos un equipo. Hay una percepción, a mi opinión errónea,
de que la Cámara de Comercio es para los grandes negocios, para las grandes empresas, y ese no es el caso. Y me gustaría que tú hables de eso porque a lo mejor hay una persona que está viendo el show y piensa eso, ¿no? Eso de la Cámara de Comercio, eso es para las grandes corporaciones, y no es cierto, no es así. No, creo que 95% de los miembros de la Cámara de Comercio, no solo de la hispana, pero del Greater Lehigh Valley Chamber o del Gran Lehigh Valley, son pequeñas empresas. La mayoría tienen 1 o 2 o 3 empleados. O sea que en verdad es para pequeños empresarios. Y eso es sumamente importante. Usted tiene 1, tiene 2 empleados, tiene 3 empleados. No importa el tamaño de su empresa, usted se puede beneficiar de los servicios que ofrece la Cámara de Comercio Hispana. Y no tan solo de los beneficios en cuanto a la ayuda de conocimientos, pero la ayuda de conectarse con otros negocios. Sí, yo diría que tal vez aparte de los cursos, el mayor beneficio que tiene una Cámara de Comercio es hacer las relaciones de negocios, y no solo para poder vender, sino para poder agarrar conocimiento de cómo que... Porque una vez que tú hablas con otro empresario, que dice, mira, yo hice esto, me pasó esto, o sea, eso tiene un valor, aún yo, en mi caso personal, en mi experiencia propia, mayor que coger un curso. Así que, amigo televidente, es importante que usted entienda que nosotros los hispanos tenemos un impacto económico, los inmigrantes tenemos un impacto económico en el Estado y en el país. Así que si usted desea tener su negocio, tiene algún capital para hacer su negocio, aproveche la oportunidad y aproveche los servicios que ofrece la Cámara de Comercio. Víctor, gracias por estar con nosotros y por educarnos y traernos esta información tan valiosa. No, un placer. Nada más quería agregar al final que tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudar, soportar, apoyar a nuestras otras empresas. Sí, nuestras empresas. O sea, trata de ayudar a la empresa latina, aunque te cueste un poquito más, pero apóyalo, porque usualmente se te va a devolver. Así es. Sí. Así que, amigo, gracias una vez más, Muchas Víctor. Gracias A la Cámara de Comercio. Continuamos con nuestro programa Es Tiempo. PBS 39 News Tonight. Ahora con nosotros está Fernando Armstrong de la Oficina del Censo del 2020. Fernanda, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. De nada. Vamos a hablar del itinerario del censo. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, el censo es en el 2020, pero ya estamos haciendo los preparativos. En el 2019, el año próximo, empezamos a abrir las oficinas en Pensilvania para la ejecución del censo. Van a abrir 2 oficinas, una en Harrisburg y una en Cranberry. Hay 7 otras oficinas que van a abrir más tarde en el año. Y la primera operación es conducir un cotejo de todas las direcciones en el estado para verificar que tenemos todas las direcciones, que le podemos enviar correspondencia y que podemos recordar, anotar las personas en la geografía correcta. El día del censo es abril 1 del 2020. Okay. Y ese es el momento en que se toma la foto del país. Y inmediatamente después de esa fecha, para personas que no hayan contestado el censo, empezamos a visitarlos en abril para hacer la enumeración en la puerta de su residencia. Y antes de llegar a ese punto, que los representantes vayan a la casa de las personas, ¿cómo es que uno puede enumerarse? Sí, hay varias opciones. La opción primaria, la preferida, es que las personas vayan al webpage y se enumeren online, vayan y hagan la enumeración a través del internet. También tienen la opción de llamar un teléfono que se les va a proveer y pueden hacer la enumeración por teléfono. La tercera opción es esperar que un cuestionario en papel llegue a su residencia, lo contesten y lo devuelvan. La cuarta opción es si todas esas cosas fallan, entonces nosotros vamos a enviar a alguien a esa dirección para hacer la enumeración en persona. Todos nuestros empleados toman un juramento
para proteger la confidencialidad de la información. Eso es importante. El título 13 del Código de los Estados Unidos garantiza que toda la información que se recopila está protegida contra todas las otras leyes del gobierno federal. Esa información no va a pasar a las manos del FBI, no va a pasar a las manos de inmigración, no pasa más allá de nuestras tabulaciones estadísticas. O sea que el público debe sentirse cómodo y seguro contestando el censo porque su confidencialidad está garantizada. Y si le toca a alguno que sea indocumentado aquí, ¿tiene que tener cualquier duda de que algo pasará? Absolutamente no. Okay. Nosotros no distinguimos ni preguntamos si las personas son documentadas o no. Nosotros, la Constitución de Estados Unidos requiere que contemos a todo el mundo que esté en Estados Unidos en abril 1 del 2020. Es totalmente seguro y queremos incluir a todos los inmigrantes, estén documentados o no estén documentados. Nosotros no somos una agencia de enforzar la ley, somos una agencia estadística para recopilar datos estadísticos que benefician a los estados porque las personas, el número de personas que va a representar a ese estado en los escaños legislativos, tanto en Washington como en Harrisburg, depende del censo. Millones y billones de dólares regresan a la comunidad para escuelas, hospitales, carreteras, usando cifras del censo. Los comercios saben dónde van a abrir sus facilidades usando el censo. Entonces, es bien importante tener números que son completos, y bien, exactamente. Bien actualizados. De todas esas opciones de que hemos hablado, ¿hay opciones bilingües? Para cada una de esas opciones, ya sea por email, ya sea por teléfono o en papel, todas esas opciones proveen varios idiomas, varios lenguajes. Español definitivamente va a ser uno de los principales idiomas. También las personas que vamos a reclutar para ir de puerta en puerta, en aquellos casos que las personas no contesten, también queremos que sean bilingües y que representen a la comunidad en la cual van a trabajar. Bueno, eso es importante entonces notar para los que están buscando trabajos que la Oficina del Censo está buscando emplear a personas bilingües. Correcto, correcto. Necesitamos personas que sean representativas de la comunidad, que se puedan comunicar con ellos, que puedan tener la confianza de la comunidad para proveer esta información. O sea que necesitamos personas de todas las comunidades que sean bilingües, que tengan el contexto y la sensitividad cultural para poderse relacionar con todas las diferentes comunidades. Y aquí en Pensilvania, aparte de las 2 ciudades que usted mencionó, hay 7 otras oficinas. Correcto. Una de ellas será Allentown. Hay en Allentown, hay 2 en Filadelfia, hay en Reading, Pensilvania, hay en Cranberry, al norte de Pittsburgh. Tengo una lista que le puedo proveer con todas las oficinas. Claro que sí. Y en todas esas oficinas van a estar empleando a personas para trabajar para el Departamento del Censo. Correcto. Tenemos posiciones gerenciales en esas oficinas. Hay como 60 personas que van a trabajar en cada una de esas oficinas y como 600 personas que van a trabajar en el campo, haciendo la recopilación de puerta en puerta para cada una de esas 9 oficinas. O sea que hay una cantidad considerable de empleos federales que van a estar disponibles entre el 2019 y el 2020. Ok, bien interesante. Bueno, muchas gracias, Fernando, por estar usted. con nosotros. Y regresamos ahora en Es Tiempo. Should I spend lots of money on expensive repair bills to fix that old car, or just donate it to PBS?
I've got a money pit or an easy solution. Ahora estamos con Oscar Barbosa, abogado de inmigración que representa la firma Diaspora Law. Oscar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Sí. En estos últimos tiempos ha habido mucha inseguridad sobre la inmigración aquí en este país. Me gustaría saber que usted nos educa cómo llegamos a este punto con nuestro sistema inmigratorio. Sí. Pues han habido varias olas de inmigración. Obviamente, al principio de la fundación todas las personas podían venir. Automáticamente eres ciudadano, automáticamente eres miembro de las fuerzas militares, automáticamente peleabas para la independencia del país. Pero poquito a poquito las cosas fueron cambiando. Eventualmente cuando italianos y alemanes católicos empezaban a llegar escapando persecución religiosa, a veces en sus países, se empezó discriminación en contra de ellos. Más adelante era en contra de la gente que venía de China. Y ahora estamos lidiando con una persecución en contra de los latinos, intentando limitar la inmigración de personas de Sudamérica a Estados Unidos. Y mucho peor, buscando a los que ya están acá y viendo a ver cómo se pueden deportar. Después del 9/11 hubo muchos cambios inmigratorios, claro, después de ese día. Háblanos un poquito de lo que pasó, los cambios que sucedieron después de ese día. Sí, pues. Ya llevamos en 3 presidentes después del 9/11 realmente, y el primer presidente, Bush Jr., él reformó un poco las agencias, ya que el 9/11 sucedió por falta de comunicación entre el FBI, la CIA y la seguridad del país. Reformó entonces y creó, en vez de tener el INS, de Immigration Naturalization Service, creó el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, como lo conocemos hoy día. Este departamento incluye FEMA, incluye el Coast Guard, incluye ICE, Immigration and Customs Enforcement, incluye USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, y también el Border Patrol and Customs, que es CBP. Entonces él empezó a agrupar todas estas agencias que son relacionadas con seguridad e inmigración dentro del Departamento de Seguridad Nacional. El cambio administrativo, pues obviamente intentaron crear algún tipo de burocracia un poco más efectiva, pero las agencias como las conocemos obviamente empezaron a trabajar diferente. Quiero hablar también de la diferencia entre los notarios y los abogados. Sabemos que ha habido mucho fraude. En casos en que notarios se han postulado como abogados, ¿por qué eso? Sí, es una cosa bastante delicada. Desafortunadamente, muchas personas vienen de Centroamérica, de Sudamérica, con la costumbre de que el notario también es abogado, pero realmente en Estados Unidos no es así. Un abogado tiene que estudiar su pregrado, 4 años o más, y eventualmente ir a derecho, que son 3 años o más, y después ser admitido por una barra de un estado para practicar derecho ahí. El notario es totalmente diferente. El notario aplica por una licencia entre el estado, sin importar su nivel de educación, posiblemente va a poder conseguir esa licencia. El notario no puede practicar derecho, el notario no puede representar personas en corte o ante oficinas de inmigración, oficinas administrativas, seguro social, impuestos. Entonces, desafortunadamente las personas que vienen con esa credibilidad de que tal vez el notario también es abogado cometen el error de entrar a una oficina de un notario y pedir ayuda legal. Hay muchos estados que han intentado pasar leyes para limitar el acceso a notarios y educar a las personas de que el notario no es un abogado, el notario no te puede dar información legal. Y dándoles las herramientas para, si son víctimas, colocar una queja ante el Estado de que tal vez fueron a un sitio, se les cobró cierta cantidad de dinero, realmente el resultado no lo recibieron, el tiempo se gastó, el dinero se gastó y ese beneficio de inmigración por el que habían aplicado no lo han recibido. Si hacen esa queja, tal vez la oficina del fiscal general, del atención al consumidor, investigue y le lleve una queja para la persona que hizo la falta, el fraude notarial. Pero muchas veces estas personas siguen haciéndolo día a día. Lamentablemente. Lamentablemente. Y entonces no hay protecciones contra las víctimas del fraude si están en ese caso que son víctimas de fraude. También quiero hablar un poquito más de nuestro estado de Pensilvania. Sé que hay un estimado que hay dentro de 137 y 180 millones
miles de inmigrantes indocumentados aquí en Pensilvania. No sé si usted conoce el número de niños que están aquí en el estado de Pensilvania en esa situación. Sí, es difícil decir un número, es decir, es una estimada de más o menos 150, 180 mil personas sin documentos. De cuántas son esas, el número exacto es difícil, porque están sin documentos y usualmente no son parte de los censos o de las investigaciones que hace el gobierno anualmente. ¿Cuántos de ellos son niños? También es difícil decir. Sé que la oficina del fiscal general, cuando hicieron esta queja en contra del gobierno por la cantidad de separaciones de familias y de sus niños, mencionó que había más de 40 niños separados de sus familiares sin documentos y bajo el cuidado de una agencia en Pittsburgh. Por lo menos hay esos 40, de las cuales el fiscal general hizo reporte. Pero muchas veces es difícil saber cuál es la cantidad exacta de niños que quedan así desamparados. Y es una situación lamentable aquí en los Estados Unidos que está pasando ahora y que se ha visto a la luz. Bueno, sabemos que fue una orden de la Casa Blanca de intentar separar la mayor cantidad de familias en la frontera. De modo que si viene una madre soltera, viene un padre con su hijo, los van a separar. Y esto mandando una señal a los países de Sudamérica, diciéndoles, si ustedes vienen aquí con sus hijos, los vamos a separar, no vengan, limitando nuevamente, como mencionamos, la cantidad de inmigrantes que pueden regresar a Estados Unidos. Ahora, después de esa orden que se dio, hubo una atención nacional e internacional sobre las violaciones de derechos, realmente. La falta del acceso a las cortes o a unas explicaciones de lo que estaba pasando. Y los abusos que las personas han sufrido, también los niños. Se supone que había niños que les daban agua envenenada con cloro, a niños que se trataban bastante mal, que ni siquiera les daban con qué cubrirse del frío en estos centros de detención, los niños enjaulados. A pesar de que estas fotos salieron este verano a la luz del día, también sabemos que estas separaciones familiares llevan años. También inmigración viene día a día a hacer redadas en casas y en oficinas, donde se llevan a padres y madres, dejando niños desamparados en casa. Aunque las cortes le ordenaron a la administración de intentar reunir estas familias, sabemos que hay más de 1000 niños que en este momento están en Estados Unidos y sus padres fueron deportados. Y no hay una agencia del gobierno que pueda responder para esa reunificación eventual. El trabajo ha caído a manos de abogados, a manos de organizaciones sin ánimo de lucro, para intentar dónde están estos padres que deportaron sin un proceso judicial, sin ver a un juez, para intentar reunirlos a ellos con sus hijos que todavía están en Estados Unidos. Y eso es un tipo de caso que usted como abogado representa, pero quiero saber también cuáles son los otros casos que usted ve frecuentemente hoy en día. Si en nuestras oficinas hacemos todo tipo de casos de migración, la mayor parte de los casos son cuestiones familiares. Estos son peticiones para el esposo, peticiones para la esposa, si traen un familiar de fuera del país, un hermano, una madre, y la evidencia está ahí de su relación familiar. Les ayudamos a hacer esa reunificación familiar para que un residente, un ciudadano pueda traer a su familiar de fuera del país. Igual en procesos de negocio, si hay una compañía que quiere contratar empleados y no consigue personas aquí en Estados Unidos que puedan hacer ese trabajo, les podemos ayudar a conseguir visas de trabajo para que personas vengan fuera del país a trabajar en esas compañías. Y por otra parte son los procesos de deportación. Si una persona está perdiendo su residencia o está sin documentos y cae bajo una redada, detenido por inmigración, les ayudamos a navegar ese proceso de las cortes. Les ayudamos a conseguir una fianza, conseguir evidencia para su caso e intentar convencer a un juez al final del día que la persona merece quedarse en Estados Unidos. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima semana en Es Tiempo.